Efraín Cepeda, del Partido Conservador, expresidente del Congreso de la República, una de las voces que ha sonado más en este periodo en la oposición, desde la oposición al presidente Gustavo Petro. Se cree presidente. Gracias por estar aquí, senador. ¿En qué momento aparece esa convicción y dice Efraín Cepeda, pues ahora voy por la presidencia? Mire, es un deseo de que podamos preservar la democracia en Colombia y la división de poderes, y que lo podamos hacer como ha sido mi vida política, con firmeza, con claridad, con conocimiento profundo del Estado colombiano. Llevo 34 años en una curul del Senado de la República, he sido 2 veces presidente del Congreso, creo que somos unos 6 o 7 colombianos que lo hemos sido, de manera que tengo el conocimiento del Estado para comenzar a gobernar a los 5 minutos de la posesión, a tomar las decisiones que el país necesita, a ordenar un país que vamos a encontrar desordenado, descuadernado, por decirlo de alguna manera, y ahí hay que trazar un rumbo en diferentes temas. ¿Le ha cumplido el Congreso a los colombianos durante todos estos años en los que usted ha estado allí? Con todos los asteriscos que tiene el Congreso, pero yo creo que el Congreso durante estos años ha estado siempre a la altura. Cuando ha habido crisis financieras, el Congreso pues ha estado de su lado. Cuando ha habido procesos de paz que el gobierno cree, el gobierno ha estado de su lado. Cuando ha habido presupuestos generales de la nación que favorecen a los ciudadanos, también hemos estado ahí. Como no hemos estado cuando nos tratan de imponer presupuestos generales con reformas tributarias, como sucedió hace un año, y cuando nos tratan de imponer reformas tributarias que afectan el buen andar de la economía. ¿Cuál es la mirada al futuro que hoy Efraín Cepeda le puede decir a los colombianos que tiene fijada, que ha evaluado, que ha diagnosticado y que está proponiendo? María Alejandra, de manera clara, ese tema de la paz total tiene sumida a Colombia en un mar de grupos criminales, narcotraficantes, inseguridad entre alrededor de 650 municipios, lo dijo la Defensoría del Pueblo, somos 1000 algo, más del 60%, porque esa paz total desordenada, porque esa paz total que del hagámonos pasito y de los ceses al fuego bilaterales lo que ha servido es para la expansión de los cultivos de coca, casi 300.000 hectáreas, para que 600 municipios estén allí confinados. No, hay que, a los 2 minutos de mi posesión, terminaré la paz total. Prioricemos ese presupuesto. Usted mañana llega a la Casa de Nariño y se enfrenta a esta realidad fiscal. Tiene que priorizar. ¿Cuál sería el orden de esa inversión? Lo primero que voy a decir es que vamos a conservar los programas sociales. El Partido Conservador ha sido pionero en los temas de programas sociales. En nuestros gobiernos nació, por ejemplo, Familias en Acción, y lo vamos a hacer. Pero las necesidades del pueblo colombiano son crecientes, y yo creo lo siguiente, María Alejandra, que para evitar reformas tributarias necesitamos el concurso del sector privado. El sector privado solo hay que indicarle dónde se invierte y allí están. El mundo ha cambiado mucho, y en términos de educación sí que lo estamos viendo. Hay necesidad de renovar de alguna forma el relato sobre la posibilidad de que sea la educación la que dé la movilidad social. Quizá algunos proponen unas carreras más cortas, más efectivas. Tengo una fórmula para eso, María Alejandra, que es que estén entrelazadas las carreras técnicas, tecnológicas y profesional. Que el estudiante de bachillerato pueda estudiar una carrera técnica, que es una carrera corta, eso le da oportunidad de un empleo, ese empleo le da la oportunidad de seguir estudiando con reconocimiento del mismo pensum a una tecnológica, y luego de la tecnológica el estudiante decide si se queda trabajando únicamente en la tecnológica o pasa a la educación superior, pero cada uno de los programas está concatenado para que no se pierda tiempo, de manera técnica, tecnológica y profesional, por etapas, con financiación, con créditos del ICETEX, con subsidios a la tasa de interés, e incrementar, por favor, los cupos universitarios. El Partido Conservador, al inicio de este gobierno, que fue una sorpresa, tenía que decidir si era partido de gobierno, independiente o de oposición. El Partido Conservador extrañamente entró al gobierno, al comienzo del gobierno Petro. ¿Por qué pensaron en ese momento
que un gobierno de izquierda, el primero en tantos años en Colombia, podía sintonizarse con ideas de un partido centenario como el conservador. Sí, eso nos llevó precisamente a que protestáramos por esa decisión y yo elevé la voz de protesta en su momento y dije que pues estábamos perdiendo dignidad y coherencia política. Al mes de haber asumido la presidencia, con esa decisión recorrí el país para las elecciones de octubre del 23, impulsando nuestros candidatos y el orgullo conservador, María Alejandra, ese orgullo que estaba como mancillado, renacieron como el ave fénix entre las cenizas, se levantaron y a mí también me eligieron para ganar las elecciones y ganamos las elecciones. Nos constituimos en el primer partido de centro derecha de Colombia. Usted acaba de decir el partido de centro derecha. ¿Ese es el debate? No, aquí el peligro es el petrismo. El petrismo que ha logrado, que ha intentado mejor pues romper la Constitución, no respetar la Constitución colombiana, no respetar la independencia de poderes, de manera que este petrismo es la extrema izquierda calcada de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de lo que fue Bolivia, en gran parte de lo que es México, que pretende perpetuarse en el poder y respetando al sector privado, destruyendo mejor al sector privado para que la gente viva del subsidio. La gente quiere dignidad. Usted seguramente va a tener o está teniendo pues algunos señalamientos en términos judiciales. ¿Le preocupa o cómo libraría la política de la mezcla con lo judicial o cómo libraría la justicia de la politización? Pues yo creo que también pues, es el modus operandi de este gobierno y es judicializarlo todo, inventar calumnias, etcétera. Y en eso pues son las decisiones de los jueces absolutamente independientes las que debemos respetar. Jamás en 34 años he utilizado la política sucia de la falsa denuncia, como sí sucede con este gobierno encabezado por el presidente Petro. Finalmente, ¿cómo piensa que van a llegar los partidos tradicionales a la contienda del 2026? No va a ser fácil. Todos sabemos, y todos estos partidos de centro derecha sabemos que hay que llegar a reconstruir la nación y por eso yo pongo al servicio de ellos mi experiencia de 34 años que permite gobernar inmediatamente y no entrar primero a conocer el país, gobernar inmediatamente además con los mejores, sí. Nos estamos reuniendo, estamos buscando fórmulas para ir a una consulta en marzo. No tenemos todavía la fórmula mágica, pero creo que la vamos a encontrar porque lo que les he expresado, lo peor que le puede pasar a la democracia y a la centro derecha en Colombia es que llegue un candidato de la izquierda, el Partido Comunista o el Pacto Histórico, a la primera vuelta y 5, 6 o 7 del centro derecha. Ahí tenemos que unirnos para salvar la democracia, para que la plata llegue a los colombianos y que no se quede guardada en las arcas del Ministerio de Hacienda. Efraín Cepeda, ya muy cerca de que se cumplan las fechas para decidir las candidaturas aquí, como ustedes han visto, con una propuesta de seguridad desde el Partido Conservador de centro derecha, se cree presidente.